Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios, presenta Rome Report, el mundo visto desde el Vaticano. Hoy, en nuestro programa, les contamos las conclusiones del Sínodo de Obispos sobre la Amazonia. Viajamos a la Amazonia para conocer los problemas de sus habitantes. Vean la espectacular reconstrucción del imponente Foro Romano. Todo esto y mucho más aquí en Rome Reports. El Papa clausuró los trabajos del Sínodo, dijo que preparará un documento magisterial a partir de las conclusiones de estos días y pidió a los católicos que tengan en cuenta todas las dimensiones de la realidad amazónica y no solo las propuestas del documento final. El peligro puede ser que se entretengan, quizás es un peligro, no digo que lo hagan, pero la sociedad lo pide, ¿no? A veces a ver, ¿qué decidieron en esta cuestión disciplinar? ¿Qué decidieron en otra? Ganó este partido, perdió este, en pequeñas cosas disciplinares, que tienen su trascendencia, pero que no harían el bien que tiene que hacer este sínodo. Que la sociedad se haga cargo del diagnóstico que nosotros hemos realizado. En su última jornada de trabajos, el sínodo ha votado punto por punto el documento final. Uno de los puntos menciona la propuesta de ordenar a hombres casados para atender a comunidades en zonas remotas. Recuerda que en algunas de ellas pasan años sin que pueda llegar un sacerdote. La medida se podría aplicar solo a quienes antes hayan sido diáconos permanentes de un modo fecundo. De los 181 participantes, 128, más de 2/3, la han apoyado y 41 se han opuesto. 12 se han abstenido. También el sínodo propone impulsar el papel de la mujer en la Iglesia, creando un nuevo ministerio específico llamado la mujer dirigente de la comunidad, algo que casi todos han apoyado. La Asamblea votó sobre la posibilidad de instituir diaconisas. De los 181 participantes, 137 la apoyaron y 30 la rechazaron. El Papa en su discurso aseguró que retomaría la comisión de estudio sobre el antiguo diaconado femenino para ver si es posible reinstaurarla. Asumo el pedido de rellamar a la comisión o quizás abrirla con nuevos miembros para seguir estudiando cómo existía en la iglesia primitiva el diaconado permanente. Recojo el guante que han puesto por allí y que seamos escuchadas. Recojo el guante. El documento final toca muchos otros temas decisivos para la Amazonia, como el narcotráfico, las migraciones o la marginación de los jóvenes indígenas en las grandes ciudades. Con la entrada de este grupo de indígenas y misioneros de la Amazonía, inició la misa de clausura del Sínodo Especial para la región panamazónica. Fueron seguidos por los 185 padres sinodales junto al Papa Francisco, que sostenía un báculo de madera con motivos étnicos. En su homilía, Francisco alertó sobre el sentimiento de superioridad de algunos que se convierte en opresión y explotación. Lo abbiamo visto nel Sinodo, quando parlavamo sullo sfruttamento del creato, della gente, degli abitanti dell'Amazzonia, sulla tratta delle persone, sul commercio delle persone. Gli errori del passato non sono bastati per smettere di saccheggiare gli altri e di infliggere ferite ai nostri fratelli e alla nostra sorella terra.
L'abbiamo visto nel volto sfregato dell'Amazzonia. Francisco dijo que también en la iglesia las voces de los pobres no se escuchan e incluso son objeto de burlas o son silenciadas por incómodas. Dijo que el grito de los pobres es el grito de la esperanza de la iglesia. In questo sinodo abbiamo avuto la grazia di ascoltare le voci dei poveri e di riflettere sulla precarietà delle loro vite, minacciate da modelli di sviluppo predatori. Eppure, proprio in questa situazione, molti ci hanno testimoniato che è possibile guardare la realtà in modo diverso. El Papa alertó sobre la religión del yo. Dijo que amenaza la naturaleza del ser humano y hace olvidar que el verdadero culto a Dios pasa a través del amor al prójimo. Entre los gestos significativos de esta misa, las ofrendas fueron entregadas por un grupo de indígenas quienes dejaron una planta en una talla de madera sobre el altar de la Basílica de San Pedro con la esperanza de ver germinar los frutos de este sínodo. Antes de finalizar, Francisco saludó a un grupo de enfermos quienes asistieron a la misa en primera fila. A pocos metros del Vaticano se encuentra la iglesia de Santa María en Traspontina, que alberga a la exposición Amazonía Casa Común. Entre las piezas de la muestra había réplicas de la imagen de la Madre Tierra de la Amazonía, pero fueron robadas y lanzadas al Tíber. Gabriel es testigo presencial de lo ocurrido. Estábamos reunidos, ¿no? Estábamos reunidos y entraron 3 personas. Iban vestidos como con ropas de obras. Tenían cámaras al frente, tomaron las imágenes que simbolizan a la Madre Tierra de la Amazonia. Las imágenes fueron sustraídas de esta capilla dedicada a los mártires latinoamericanos. Luego las arrojaron al río desde el puente Sant'Angelo. Se trata de un gesto que no agrega, que no es acorde con el propósito de la Casa Común. Desde el inicio de este sínodo, esta figura de una mujer embarazada despertó un gran debate. Para muchos indígenas representa a la Madre Tierra de la Amazonía que está gestando los frutos de este sínodo en favor de las minorías de los países amazónicos. Para otros, era una representación de la Madre de Jesús con rostro amazónico. Quizás ambas versiones sean demasiado ofensivas para estos violentos. Durante la penúltima jornada de sínodo, Francisco, en calidad de obispo de Roma, ha pedido perdón por la ofensa que supuso lanzar las figuras indígenas al río Tíber. Además, el Papa ha aclarado que estas artesanías, que representaban a una mujer embarazada con su hijo en el vientre, fueron expuestas sin intención idolátrica. Algunas personas crearon polémica al considerar que estas figuras eran símbolos paganos que no podían estar en una iglesia católica. Por eso unos desconocidos irrumpieron en el templo, robaron las figuras y las lanzaron entre burlas al río Tíber. El Papa se reunió con representantes de religiones descendientes de Abraham, cristianos, judíos y musulmanes. Estos le mostraron el documento que acababan de firmar contra la eutanasia. De las 3 religiones monoteístas, la firma per combattere l'eutanasia, il suicidio dei malati nella fine della loro vita. E questo è il testo firmato anche il cardinale qui con le firme degli ebrei, cristiani e musulmani. Entre los representantes estaban el jeque Bin Bayah, un intelectual de renombre en el mundo sunita. También estaba el rabino David Rosen y un representante del patriarca ortodoxo de Moscú. Entregaron al Papa la declaración conjunta de las religiones monoteístas venidas de Abraham sobre los problemas relacionados con el fin de la vida. Es una iniciativa del rabino Abraham Steinberg, experto en bioética y miembro de la Pontificia Academia por la Vida. Con este motu propio, una iniciativa personal del Papa, Francisco ha cambiado el nombre del Archivo Secreto Vaticano. Explica que el calificativo secreto era una traducción del latín segretum, o sea, archivo privado o reservado del Papa.
Pero como la expresión archivo secreto ha tomado un matiz negativo, como si éste escondiera material para defender sus propios intereses, a partir de ahora se llamará Archivo Apostólico Vaticano. El Archivo Apostólico Vaticano está dentro de los muros de Ciudad del Vaticano. Fue abierto oficialmente el 31 de enero de 1612. Hace 6 años, con vistas a su 400 aniversario, expuso algunos documentos que guarda en sus 85 kilómetros de estanterías. Por ejemplo, el pergamino de absolución de Clemente V a los templarios en agosto de 1308, las actas del proceso contra Galileo Galilei o la solicitud de nulidad matrimonial de Enrique VIII. A partir del próximo mes de marzo podrán consultarse también los documentos del pontificado de Pío XII. El archivo se puede consultar gratis, pero solo está abierto a investigadores o historiadores que lo soliciten. De cada 100 personas, 32 son cristianos, 23 musulmanes, 15 hindúes, 7 budistas y un 0,2% judíos. Un 7% practican otras religiones y un 16% ninguna religión. Está usted viendo Rome Reports. Después de la pausa, esta misionera nos cuenta sus viajes de 5 días en canoa para ayudar a las personas. Está usted viendo Rome Reports. Tienes que seguir tus sueños, a las estrellas alcanzar. Al perseverar se pueden lograr. Hay que seguir, tratar. Al perseverar se pueden lograr. Han llegado desde diferentes puntos de la Amazonía brasileña hasta la ciudad de Atalaya do Norte. Proceden de distintas comunidades y pertenecen a varias etnias, pero a todos les une una preocupación común: la destrucción de su modo de vida. Porque los indígenas quieren vivir en la tierra en la que nacieron, quieren desmentir la idea de que su mayor aspiración es emigrar a las ciudades y dejar atrás el campo, una idea usada con frecuencia como pretexto para depredar la Amazonía. Lo explican incluso con canciones como estas. Los miembros de la comunidad Matiz están más angustiados que nunca por su futuro tras la llegada de Bolsonaro a la presidencia de Brasil el pasado 1 de enero. El mandatario sostiene que los indígenas ocupan una extensión de tierra demasiado grande y quiere abrirla por completo a las industrias extractivistas, pese a que la Constitución brasileña protege a los pueblos originarios y reconoce su derecho a vivir y gestionar la tierra de sus ancestros. Tenemos que cuidar de la selva. Nuestros padres y madres nos han dicho que es nuestro territorio. Yo soy hijo de un cacique y soy uno de los líderes. Tengo cultura y tengo tradiciones y quiero que mis nietos sean como yo, que usen estos ornamentos y estas pinturas. Por eso no quiero que se contamine ni el río ni el bosque. Quiero que mi familia luche para que nuestra cultura no desaparezca. Quiero que mis nietos vivan así de bien como vivo yo. Por eso les pido ayuda para que los poderosos no sequen nuestros ríos y no destruyan la tierra que necesitamos para nuestra vida y sustento diario. Por favor, decida al mundo que los invasores están entrando sin autorización en nuestra tierra protegida. Para acompañar en este proceso de defensa a los pueblos indígenas se creó en 1972 el Consejo Indigenista Misionero OCIMI, un órgano de la Conferencia Episcopal de Brasil. Y es que ya hace décadas que la Iglesia advirtió las amenazas que se cernían sobre la supervivencia misma de estas comunidades. Este organismo ha congregado en Atalaya do Norte a estos líderes que representan a más de 6.000 indígenas de la región del río Javari, un afluente del Amazonas.
El padre Alberto, misionero javeriano, forma parte del pequeño equipo del CIMI en Atalaya do Norte. Es italiano y lleva 30 años en Brasil, compartiendo el día a día de los más pobres. Un panorama especialmente duro en núcleos urbanos como esta ciudad, de frontera y con población indígena emigrada. Estamos aislados. El gobierno del Estado no se ocupa de nosotros, el gobierno nacional tampoco y las autoridades locales son corruptas. Desaparece el dinero, no se hacen mejoras. Es una ciudad con enormes carencias, con una grandísima tasa de desempleo que llega al 50% de los habitantes. El misionero lleva en esta zona menos de un año. Dice que aquí la Iglesia trabaja sin prisa pero sin pausa, tratando de enmendar algunos errores del pasado. La Iglesia Católica ha hecho mucho colonialismo hasta hace unos 30 años. Después ha cambiado de dirección y desde hace unos 40 años ya no hace esto. Es más, en ciertos lugares ha dejado incluso de hacer el anuncio. Yo no estoy de acuerdo. Creo que el anuncio se ha de hacer. Quizá no en un primer momento, sino en un segundo momento. Por eso, el padre Alberto aboga por la interculturalidad y la interreligiosidad aplicada al trato con los pueblos indígenas. La de la Iglesia en contextos así es una tarea casi artesanal, puesto que muchas de estas comunidades se han vuelto desconfiadas a causa de las muchas formas de violencia que sufren desde hace décadas. En Perú existe una Islandia muy diferente a la europea. Se trata de una ciudad construida sobre palafitos, porque está en tierras bajas que se inundan fácilmente. El mismo río que la anega es su única vía de contacto con el resto del mundo. La vida no es fácil en esta ciudad fronteriza, aquejada por muchos males, empezando por el abandono institucional. Aquí es hasta peligroso enfermar porque puede que la ayuda no llegue a tiempo. Tenemos la dificultad de traslado, un paciente con emergencia que necesita la atención adecuada y no tenemos los medios para hacerlo. A veces nos falta gasolina, muchas veces personal, medicamentos. Lo más duro es el hambre y la no atención a la gente. Estamos con la gente porque la gente es muy sufrida. La gente es muy así, como que voy dejada al lado, ¿no? Entonces, estamos ahí para hacer presencia con ellos, para hacer algo que ellos pidan, que necesitan, ¿no? La hermana María Emilia forma parte de una comunidad intercongregacional de 4 religiosas de distintas órdenes que junto a un sacerdote se ocupan de atender a decenas de comunidades, algunas distantes hasta 5 días en canoa. Su trabajo va más allá de la labor pastoral, que es más bien escasa por las distancias. Por eso dice que es casi milagroso que la llama de la fe no se haya apagado en estos lugares que solo pueden visitar 1 o 2 veces al año. Milagro, sí, es milagro. Pero te digo que encontramos tantos testimonios, ¿no? De ellos, así, de vida, así que uno tiene vergüenza, ¿no? Porque tiene todo y ellos están así, casi que a la deriva, ¿no? Es muy difícil conocer, hay que estar ahí continuado, porque nuestra pastoral casi que es de visita, ¿entiende? Va y pronto, ¿no? Hay que ir y quedarse. Pese a la dificultad para llegar a estas zonas tan lejanas, las religiosas lo intentan una y otra vez, aunque a veces sea una empresa peligrosa. Mira, nosotros vamos a algunas comunidades y los motoristas no quieren llevarnos porque es área roja, ¿no? Zona roja. Y vamos, ellos de allá vienen a buscarnos y a traernos. Y allí son áreas de coca. Toda la gente, niños, jóvenes y adultos están cosechando coca, plantando coca, vendendo coca. Pero ellos no usan, pero venden para su sobrevivencia. La cocaína, el narcotráfico y la explotación maderera marcan en gran medida el destino de esta región de la cuenca del río Yavarí, especialmente el futuro de los jóvenes. Jaime lo sabe muy bien, es catequista y psicólogo y visita los colegios de toda la zona para impartir formación cristiana y humana. Intenta convencer a sus alumnos de que vale la pena luchar por un futuro mejor, pero las oportunidades son escasas y en los aserraderos siempre se necesita mano de obra. Claro, es eso para el trabajo, la chacra, la familia y la madera y la coca por el momento.
El día que la madera se acaba, no sé qué será de esta población. Esa es una esclavitud, ¿sí? En el siglo XXI es una esclavitud. Sigue habiendo la esclavitud. Y todo, como le digo, todo es por el tema del dinero. ¿Qué es lo que les hacen, por ejemplo, a ellos? ¿O cómo les tienen enganchados, digamos así? Vamos a poner, trabajan 5 meses o 6 meses. Ellos han logrado recaudar, vamos a poner, 3.000 reales. Cuando sale la mercadería, ya traen las maderas a entregar, le dicen que esos 3.000 reales no los pueden pagar todo, porque no alcanza. Le vamos a pagar, vamos a poner 2.500 o 2.000. Esos 1.000 o 500 que queda, le vamos a pagar en el próximo ingreso, en el próximo trabajo. Por eso la Iglesia, aunque pequeña en número y recursos, se empeña por estar junto a los más desfavorecidos, porque trabajar por la promoción social de los habitantes de la región amazónica significa también trabajar por la promoción espiritual de cada uno de ellos. ¿Cuántos indígenas viven en la Amazonia? 13 millones, 2,5 millones, 8,5 millones. Está usted viendo ROM Reports. Hoy sé que a tu lado hasta el final yo llegaré. Lo sé, lo sé. Por ti nacen versos nuevos cada amanecer. Mi inspiración, mi voz, eres tú la fuerza que me hace creer. Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano. Quisiera perderme en tu mirada y volar, sentir que tu amor detiene el tiempo y soñar en llegar a ti, llegar a ti. Como palomas en el cielo. Llegar a ti. Llegar a ti. ¿Cuántos indígenas viven en la Amazonia? 13 millones, 2,5 millones, 8,5 millones. La respuesta correcta es B. De sus 33 millones de habitantes, 2,5 millones son indígenas. Está usted viendo ROM Reports. Yo lo primero de todo pararía de que hubiera más medios para que no hubiese tanto incendio y sobre todo plantar más árboles para que haya más naturaleza verde. Bueno, yo detendría la contaminación de muchas maneras. Primero, intentando hacer coches que fueran menos contaminantes, bueno, coches, aviones, de todo. Sobre todo concienciar mucho a la gente, porque creo que la gente no está concienciada. El tema de los plásticos es muy importante, que hubiera muchísimas papeleras en todas las ciudades, porque encuentro que hay mucha falta de papeleras. Bueno, yo creo que todos individualmente tenemos que cooperar para ayudar a que no se siga botando y contaminando el mundo con pequeños gestos. Pero nuestra generación, la nuestra, la vieja, éramos súper ecológicos. Reciclábamos los vidrios, usábamos envases de vidrio, no usábamos nada plástico. CarbonZ es una aplicación que calcula de manera práctica las emisiones de CO2 de las personas, empresas e industrias y ayuda a neutralizarlas plantando árboles. Todos nuestros consumos. Todo nuestro consumo diario, como electricidad, agua, residuos, combustible y transporte, tenía un coeficiente de carbono. Por lo tanto, es una manera muy simple y fácil de diseñar un algoritmo de cuánto carbono provoca una persona.
Entonces esa persona puede neutralizar, o nosotros podemos neutralizar plantando árboles en áreas degradadas. La aplicación fue ideada por el joven ingeniero brasileño Gabriel Esteban Domingos. Explica que al calcular y neutralizar las emisiones de carbono, el usuario recibe un certificado con las coordenadas de ubicación de los árboles plantados. Lo veo de una forma muy fácil de entender, que es una cuestión de supervivencia. Si no moderamos nuestro modelo de consumo y pensamos en futuras generaciones, no tenemos más recursos. Hoy sabemos que la biodiversidad preserva todos los recursos naturales. La aplicación permite que la plantación pueda ser controlada a través de códigos QR que indican lugar, fecha de siembra, especies y otras informaciones. Ya van unos 4.000 árboles sembrados y esperan seguir cultivando muchos más. Carbon Z está disponible en sistemas operativos iOS y Android. La Amazonía es inabarcable, es inmensa, está llena de vida. Es un lugar donde cada 15 días se descubre una nueva especie vegetal o animal. Es la mayor reserva de agua dulce del mundo, pero la Amazonía es también un lugar frágil. Lo ha descubierto con su cámara la fotoreportera Ana Palacios en un minucioso trabajo hecho desde la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Frágil Amazonía es un símbolo. Simboliza los retos y los desafíos a los que se enfrentan en este territorio, ¿no? En este frágil territorio. Contado a través de sus protagonistas, que relatan en primera persona, líderes indígenas que nos hablan de sus desafíos, de sus miedos, de sus fortalezas, de su lucha en definitiva, ¿no? Belleza y denuncia en unas fotografías capaces de transportarnos a Colombia, hasta este lugar, el internado indígena de San Francisco de Loretoyaco. Tiosjaimer, que mira directamente al objetivo, estudia en esta escuela. Rostros como el suyo son los rostros de pueblos que, si no se pone remedio, podrían desaparecer. Porque no solo los terribles incendios en el bosque amazónico ponen en peligro la vida de estas comunidades, también la desatención institucional, el extractivismo, el narcotráfico o las redes de trata de personas. Continuamos nuestro viaje por el río hasta Perú. En Caballococha, Santiago Yaguarcani lamenta a través de sus pinturas esta explotación despiadada de la naturaleza amazónica y de sus pueblos. Ana con sus fotografías y Santiago con sus lienzos ayudan a mantener vivas las raíces de una cultura ancestral. El Amazonas es vida en todas sus vertientes. También es infancia y juventud. Es futuro. Es tradición. Y por supuesto, es la casa común. Pero para que siga siendo todo esto es necesario que se defienda. Desde hace años ese es el compromiso de organizaciones como CITSE. Queremos una iglesia que sepa acoger este grito de la tierra y de los pobres como una urgencia de hoy. Queremos que esto se pueda llevar a instancias internacionales y a los procesos políticos en los que CITSE ya trabaja junto a otras organizaciones de la sociedad civil y gobiernos para hacer que haya respuestas concretas contra el cambio climático. CITSE, en colaboración con la Red Eclesial Panamazónica, produce esta exposición que cofinancia la Unión Europea. Y precisamente desde el corazón de Europa, desde Roma, las imágenes de Ana Palacios gritan al mundo que el Amazonas necesita de la caricia de todos los habitantes del planeta. De la gloria de todo un imperio solo quedan estas ruinas. Sin embargo, gracias a la tecnología, no es difícil hacerse una idea de cómo era Roma en su época de máximo esplendor. Esto es lo que se consigue a través de Viaggio nei Fori, viaje a los foros. Se trata de un recorrido interactivo que se realiza cuando cae la noche en los meses menos fríos de la ciudad eterna. Sobre las ruinas del Gran Foro de César se proyectan imágenes que muestran el aspecto que tenía hace 2000 años. A través de los audífonos, la narración y la música ayudan a sumergirse en la atmósfera de la bulliciosa Roma imperial.
Nuestro recorrido se vive particularmente desde un punto de vista emotivo, pero no solo eso, también ofrece a todos la posibilidad de entender el resultado de estudios científicos. Los espectadores ven sobre el terreno cómo era la plaza rectangular erigida por Julio César, que como grandeza era similar a un campo de fútbol. El foro estaba dominado por el templo de Venus, de la que César decía descender. Los 3 lados restantes estaban surcados por pórticos bajo los cuales se instalaron los mercaderes. En el centro del foro se debía erguir una majestuosa estatua ecuestre del magnífico militar. La atmósfera, la posibilidad de sumergirse completamente en esta experiencia. Lo que más me gustó fue cuando el narrador dijo: en este momento estáis caminando donde hace miles de años caminaban los antiguos romanos. Ahí me vino un escalofrío. Lo que más me gustó fue la parte de Julio César. Siempre me gustó la historia de Roma. El espectáculo está en 8 idiomas distintos, dura unos 50 minutos y se puede conocer no solo el foro de César, sino también el de Augusto. El hecho de hacer el espectáculo al aire libre hace que solo se pueda disfrutar de él en los meses estivos. La acogida por parte del público es impresionante. Cada año pasan unas 100.000 personas por cada espectáculo. En nuestro próximo programa acompañamos al Papa a las catacumbas de Priscila para rezar por los difuntos. Esto y mucho más aquí en Rome Reports. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios, presentó Rome Report, el mundo visto desde el Vaticano.